sappiamo che c'è un traffico da pazzi. Resto in costume sulla sabbia calda a piedi scalzi. Le solite vecchiette maledicono i ragazzi che col pallone per giocare non trovano spazi. Gli ombrelloni giù da noi sono condomini. Ci trovi parentele assurde con nuovi cugini. Fai pranzo e cena con una pizza di maccheroni. Leggende narrano che dopo se fai il bagno muori. C'è il venditore ambulante come CD e chi ne parla male poi passa l'estate qui. È così strano che il turismo non esploda quando in altri posti anche un traghetto sul laghetto va di moda. Guardo le stelle in cielo e se qualcuna brilla penserò che pure in cielo sei riuscita a mettere una firma. Vero, non siamo perfetti, abbiamo migliaia di difetti, colonizzati ma cresciuti cagazimo. Vorrei svegliarmi presto la mattina, correre insieme e non sentirmi stanco, vivere spensierati come prima, il tempo vola in queste notti in bianco. Sto bene così, quanti difetti che c'è terra mia, sto bene così. Sto bene così. Fammi ballare fino all'alba, portami a Catania, oppure portami a Palermo, andiamo a Ballarò. Mi piace Lecce, fuori de Capule, Denzol. A Bari chi non si diverte, un Ultramon. Reggio Calabria, il lungomare, affaccia sullo stretto. La gente è positiva e porta il mare dentro. Così bella quest'Italia, non la cambierei per niente. Te ne accorgi quando guardi dentro gli occhi della gente. Amo il Cilento e poi d'estate si va a Palinuro. Vita selvaggia come ad agosto in Sardegna. Ma ci divertiremmo pure a Barcaturo, perché non importa il posto ma una comitiva degna. A Pescara, Rossicini e Patti, Rimini e Riccione senza mai addormentarci. Tra gli inciuci di quartiere, le leggende di provincia. Noi cresciamo dove un sogno finisce appena incomincia. Vorrei svegliarmi presto la mattina, correre insieme e non sentirmi stanco, vivere spensierati come prima, il tempo vola in queste notti in bianco. Sto bene così, quanti difetti che c'è terra mia, sto bene così. Sto bene così. Sto bene, ma sto buona così, io sto buona così, resto ingandata, guardo cielo e mi difendo a terra mia. Se non ci lasci non puoi mai capire davvero chi siamo senza giudicare. Storie d'estate, di barche lontane, di vicoli antichi che portano al mare. Vorrei svegliarmi presto la mattina, vivere spensierati come prima. Sto bene così.
vamos ya al arranque del partido, ojalá que sea bueno. Lo que todos queremos ganando es ver goles y buen fútbol. Rubio. Pésimo servicio. Quizá por acá encuentra la oportunidad. El balón está suelto. John. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Le faltó muchísimo para hacer daño. Y después de la entrada, la pelota lateral. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Se acerca y crea peligro. Le va a pegar y se... ¡Chaquetazo! ¡Entró! ¡Gol! Salió el sol en el partido, señores. En el primer disparo al arco cae el primer gol. Arranca nuevamente el partido 1-0. Rubio. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Se acerca a zona de ataque. Greco. Busca un carril por afuera. Frente al arco. A detener el juego. Tiro libre y tan temprano una falta. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Muy buen anticipo del balón. Rubio. Pierde el control del balón. Va el disparo al arco. Lucas. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. John. Le pega y le pega bien. Una muy buena tajada. La pelota que abandona y saque de manos. Entra el jugador y quizá tenga una. Han perdido la redonda. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. Buena pelota hacia el espacio. Papadopoulos. Ha estado formidable el arquero. ¿Y tiene con quién? Se van acercando, viene una oportunidad clara. Saque de meta. Lugo. Se les acaba de escapar la pelota. Entra en zona de peligro.
Se la han robado fácil. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Transporta la pelota a zona de ataque. Pelota con ventaja, compañero. De cabeza, le pegó un zapatón. Una entrada fantástica que termina en córner. Llega bien para reventar la pelota. Están en una muy buena posición. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Le pegó, estirándose a todo lo que da la pelota desde el arquero. El balón está suelto. Lleva la pelota a zona de peligro. Jiménez. ¡Ah, qué buena carga! Bertrand. ¿Qué tal esta? Lleva peligro. Para defender también hay que tener buena técnica. Con la mano están regalando el balón hoy. ¡Epa! ¡Qué buena! Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior, Se acerca zona de ataque. Ha estado bien para ganar. Buena pelota por la banda. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Entra bien, se escapa la pelota, la saca de manos. Se hace, pide el empate. Muy buena tapada de este arquero.
Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. Ese es un buen pase flotado. Han desperdiciado. Schweinsteiger. ¡Gol! ¡Lo empataron, sí señor! Bueno, después de tanto luchar ya consiguieron el empate. Ya veremos si se quedan con esto o siguen queriendo más. ¿Y por qué no lo pega? Si estaba ahí nomás, en el área. Le pega fuerte y a un costado. El balón está suelto. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Va el disparo! Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Pueden sacar ventaja de este lateral. Mal van las cosas en un equipo de fútbol. Con la mano pueden entregar bien una pelota. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Le va a pegar y puede ser. Ha marcado posición adelantada. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Bertrand. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Por ahora se imponen los de atrás. Buen balón profundo. Se viene, le va a pegar. Entra el jugador y quizá tenga una. Buscará hacer daño con este tiro libre. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Esto sigue empatado. Esa pelota se le ha ido por encima del travesaño. Tendrá que ajustar la puntería para la próxima. Cuando superó la barrera pensaba que la pelota iba adentro, pero se fue por arriba. Lleva la pelota a zona de peligro. Bertrand. Muy bien estaba en defensa, pero todavía tienen que regresar para defender el córner. Le acaban de sacar la pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Y ese centro va a quedar en la defensa. Ayala. Buen el servicio al costado. Lucas. ¡Ay! Bien, referí, tiro libre. La producción que nos muestra el porcentaje de posesión de pelota. Sí, no se han sacado nada de ventaja prácticamente. Papadopoulos. Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Hoy no creo que haya nadie que le haga el gol de este arquero. Se acerca y crea peligro. Estaba bien parado en defensa. Lugo. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Era falta. Momento para que el árbitro tome una decisión. Y es amonestado por esa falta.
El cabezazo. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. La pelota que abandona y saque de manos. Lateral. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Otra pelota que se va para el costado. Mario, esta es una carrera de velocidad con la pelota como herramienta. Están corriendo para todos lados. Es impresionante. Y aparte la cantidad de oportunidades de gol que hay en cualquiera de los dos arcos. Está transitando el perímetro. ¡Qué buen disparo! Ha sido una brillante atajada del arquero. Si no fuera por el arquero, el resultado sería diferente. 10 minutos para que se termine el partido. Esos disparos tan feos, Mario, que hasta duele verlos. Es como si quisiera deshacerse de la pelota lo más rápido posible. No sabía qué hacer, le quemaba. Rubio. Beltrán. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Lugo. ¡Qué buena atajada! Bien abierto, marcando posición. ¡Qué manera de atacar el balón! En 5 minutos sacan el cartelito. Una pelota filtrada, espectacular. Centro al área, ¡pum! Hacia afuera. Lugo lleva la pelota a zona de peligro. Y el árbitro que dice siga, siga. Lugo. La pelota con el fútbol cerca del final. Con el arquero vencido, el palo era el último recurso para salvar a este equipo y no jugó para el contrario. Yo creo que merecido. Del lado que se puso el palo, porque el tiro había sido impresionante. Al partido le están regalando 4 minutos más de juego. Vamos, que lo pueden hacer aún. Ahora que van ganando, los hinchas no quieren que le den ni un minuto de descuento, porque quieren llevarse este resultado. Están muy contentos. Le pegó un zapatón. Mala la entrega del balón. Ahí va la pelota. Excelente el defensa, aparecido como salvador en el fondo. Y se viene el córner que puede definir el partido. Lateral en ataque. El árbitro que indica que el partido ha terminado 2-1. Versace, I stay in a mansion like Marilyn Manson. Just like I was Cat Stevens or maybe Cat Williams. Wow, I feel like John Williams. I make movies, just call me Cat Williams. All your feelings, got readers for healings. I'm gone off this reason. I got nothing. Yeah, nothing like a real thing. Feelings are real and I feel things. Look at my lawyers, they Ali Mabila. Oh, what a beautiful feeling where everyone's leaving. Look how I'm 21 Me Street forever, 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 ever, forever, ever. Forever never seen so long like the song say. Shout out to Chairless, Solange and Beyonce. Shout out Devontae. Shout to Fat Tony, Elizabeth Harper. Shout out to the first track off the second Carter. Maybe it was the second one. Shout out to your father. Shout out to your mama. Shout out to Dalai Lama, Jay Electronia. Put it upon ya, you know what we got, bro. Whipping in a Nissan Elantra. Up in Atlanta. See me in a Honda. Out in Las Palmas. Feel like Ice Cube in Anaconda. Feel like James Bond in a sauna. Feel like I play for Arana. Y'all not saying nada. Me, I'm people. Y'all see through. I see you. Happy Thanksgiving, man. Love is love, man. Kool-Aid, the best rapper in the world. Kool-Aid, the best rapper.
expando o campo léxico, conexão Brasil-México, latino pique, anaconda, que lindo, forte bomba, continente Guantanameira, nequim lá do Cachoeira, rima de segunda, terça, quarta, quinta-feira, sexta-feira, sem pagar madeira, entendeu Camilo? Tem que colar com nós, sem vacilo, vai entender que é aquilo, vai seguir bem tranquilo, colando com nós, do peão na ladeira de Croix, os favelas, não com os playboys, com os vilão, não com os heróis, pode ir. Walk every day till your fingers are raw.